Están con nosotros Adrián Ramírez López y Astrid Virginia Flores Fuerte. Les damos la bienvenida, Astrid, Adrián. ¿Tenemos ahí algún problema con el Creo que audio? con No sé. Astrid hay problemas con su eh, internet, pero bueno, este, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues vamos iniciando, esperemos que los problemas técnicos los pueda resolver Astrid. Y primero, para iniciar, hoy es 17 de enero del año 2025 y hoy cumple 62 años de edad Antonio Barragán Carrasco, este sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, y que impulsamos la campaña por su libertad a casi 24 años de haber sido puesto en prisión. Él es víctima de la tortura por parte del señor Eduardo Gallo y policías de Morelos. eh, es un culpable fabricado más y víctima también del tráfico de influencias de Genaro García Luna. Es el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Para él y para todas las personas que se encuentran presas, atiborradas de causas penales, porque eso hicieron este grupo que montó una gran industria del secuestro, y para darse protección entonces acusó a personas de cometer los delitos. A ellos les cargaron muchos secuestros y por lo tanto eh, no hay poder en México que pueda garantizar la justicia para ellos, y por eso seguimos apelando a que el sistema penal mexicano cambie su catálogo de penas y sanciones para que la pena máxima por los delitos sea de 20 años conmutables a 10, excepto para los delitos contra la humanidad. Si lográsemos esta reforma, primero lograríamos una baja sensible de los gastos que hacemos por cada persona. Segundo, ayudaríamos a mejorar el sistema de justicia y, por el bien de México, primero los presos pobres que están en las prisiones, porque los ricos o no pasan el tiempo en prisión o reciben beneficios para salir en libertad, pero el grueso de la población que hoy está como situación penitenciaria es un número importante de pobres. Y en este sentido mandamos un fuerte abrazo para Antonio Barragán Carrasco, que a 24 de años de distancia se ha mermado su salud, pero él sigue luchando y sigue aportando a las causas de los derechos humanos, ayudando a los presos y mandando mensajes a nivel internacional solidario con todos los presos políticos e injustamente en el mundo. Pues ahí iniciamos este puntito, ya está Astrid con nosotros, y bueno, adelante. Muy importante lo que pues nos planteas, ¿no? Porque tal y como pues se llama este espacio, ¿no? Secuelas del viejo régimen, pues son todo lo que ha dejado este tipo de políticas que se implementaron, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, que pues, y bueno, sexenios anteriores, y también pues esta masacre de Aguas Blancas, pues aún pues no ha tenido justicia a este tema, porque los responsables, o por lo menos los autores intelectuales y materiales, siguen sin ser castigados, y eso es algo que se ha denunciado. Ya con este caso que nos presentabas, ya abordabas un poquito del tema que nos traen hoy, y es justamente el tema de la salud de las personas que se encuentran presas. En este caso, pues ustedes que han tenido la oportunidad de acercarse a estas personas que viven, que son, digamos, los personajes principales pues, de estas historias que protagonizan este tipo pues, de historias. ¿Qué es lo que ustedes han detectado que falta en la cuestión de salud en estos centros penales? Hola, Nay, un gusto saludarte. Una disculpita, ahí tenía unos problemas de conexión, pero justamente ahorita que viene a colación el tema de Antonio, que pues está hoy cumpliendo años y pues lamentablemente los cumple dentro de prisión, alejado de su familia y con un deterioro en su salud importante, justamente
nosotros que hemos estado cerca de los familiares o de las personas que están privadas de la libertad, ellos mismos nos han hecho saber la serie de deficiencias que hay dentro del penal en diferentes ámbitos, no solamente en cuestión de salud física, sino también en el tema de salud emocional. Hemos visto también que muchas de las personas que están en reclusión pues tienen problemas que van más allá de lo físico, ¿no? Que tienen problemas de adicciones, en fin, y que no se les trata como debería de ser. Por un lado, también pues no es mentira que en la última década, por lo menos, pues hemos padecido de un sistema en general, de un sistema de salud que no tiene la capacidad para atender a la población como idealmente debería de ser, y que esto no viene de este sexenio del anterior, sino que viene de tiempo atrás, de un cúmulo de ineficiencias, de corrupción, de impunidad, de una serie de acciones que poco a poco han ido dañando y debilitando el sistema de salud en México, y que hoy vemos que las grandes consecuencias, ¿no?, de muchas de estas acciones. Y el sistema de salud pues no mejorará en un año o en un sexenio, pero por lo menos está avanzando hacia el objetivo, que es brindar un sistema de salud de calidad. Pero para lograr cumplir con lo que nuestra propia Constitución nos manda, para poder llegar a tener un sistema de salud eficaz y eficiente, de calidad, en las distintas áreas, no debemos dejar por último o por olvidado el tema de la salud dentro de los centros penitenciarios, porque esto es algo muy importante y ese es un derecho que incluso las personas que estén, por la razón que estén, compurgando una condena, pues tienen derecho, ¿no? Y es una cuestión de suma importancia para proyectarnos como un país humanista, como lo plantea este gobierno, y que está muy bien, pero sí hace falta hacer más énfasis en esta cuestión carcelaria de brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica a los internos, como pues idealmente lo marcan las reglas Mandela, que pues el Estado tiene la responsabilidad de dar servicios médicos a los reclusos y deben de darles este acceso gratuito y sin discriminación, ¿no? Y también una cuestión muy importante es que los internos puedan tener el acceso a los servicios médicos dentro del penal, pero también una vez que salgan de prisión, para que se sigan atendiendo, y esto es algo que actualmente no pasa, ¿no? Es el caso, hemos presentado aquí en algunas ocasiones el caso de Francisco Javier de la Cruz Mejía, que salió en libertad y pues no contaba con ningún servicio de salud, no contaba ningún tipo de ayuda médica para atenderse de las secuelas físicas y emocionales que le dejó una década de encierro, y también por las secuelas que dejó la tortura de la que él fue sobreviviente. Y en este sentido, debe haber una estrecha relación entre el gobierno y los centros penitenciarios para lograr brindar de esta atención, ya sea a través de los convenios o estableciendo políticas adecuadas para que se pueda lograr que adentro de los centros penitenciarios exista pues atención médica para los internos. También otra cosa que nos marca las reglas Mandela es que los centros penitenciarios deberían de tener un servicio de atención médica que se encargue de cuidar y de velar por la salud física y mental de los reclusos, especialmente para quienes tienen alguna condición médica, ¿no? Y esto está alejado de lo que pasa en los centros, porque los internos que tienen una condición médica difícilmente reciben una atención médica adecuada y oportuna, y en muchos de los casos hemos tenido que recurrir a la realización de acciones urgentes con la finalidad de llamar la atención de las autoridades correspondientes para que les brinden esa atención médica, y que de alguna manera pues se está negando, se está dilatando, y no se diga pues comprometiendo a la salud de los internos. Y
¿Cuántas veces hemos presentado también en este espacio el caso de Jesús Primitivo Maldonado Topete, que es un enfermo un enfermo terminal y tiene varias condiciones de salud derivadas de lo mismo, y gracias al apoyo también brindado por el licenciado Víctor de la CNDH, pues se ha logrado que se le dé esta atención. Y además debemos de mencionar, porque también esto es algo muy importante que se debe de atender, debemos de mencionar que las familias son las que en la mayoría de los casos deben de absorber todos los gastos de tratamiento porque no hay medicamentos para ellos. El centro no se los proporciona de manera gratuita y deben de sumar ese gasto a la larga lista que de por sí ya tienen, y eso sin contar con lo que los familiares por fuera enfrentan, ¿no? Con su propia salud. Está el caso de Betsabé Uribe, que su hijo Rodrigo está en prisión, víctima de tortura, con secuelas emocionales y físicas, lejos de su lugar de residencia, de su familia, y su mamá tiene que trasladarse largos kilómetros haciendo gastos para de transporte, de hospedaje, de comida, en fin, y a eso hay que sumarle los medicamentos que ella tiene que comprarle a Rodrigo por sus condiciones de salud y también los que ella misma está enfrentando, ¿no? Entonces, debemos de tomar en cuenta también, y que esto es muy importante, que las condiciones carcelarias en México son muy precarias, y esto en su conjunto, con el encierro y las largas condenas también, pues provocan que haya un deterioro en la salud física y emocional de las personas que están ahí, que no haya una atención especializada para las personas de mayor edad, y las condiciones de hacinamiento en el que están la gran mayoría de los centros penitenciarios, donde hay una sobrepoblación, pues también es un factor importante, ¿no? La presencia, como decía hace un rato, la presencia de estas sustancias nocivas que se venden y se consumen libremente dentro de los centros, pues también es una causa muy importante de afectaciones a la salud y que no se está atendiendo, ¿no? Y la comida también, que es algo de lo que algunos familiares nos han expresado, que en ocasiones incluso se las dan en mal estado, ¿no? Y es decir, hay un gran número de factores que propician que haya afectaciones a la salud de los internos en diferentes ámbitos, y lamentablemente pues no se cuenta con la atención adecuada y oportuna que necesitan, y en muchos de los casos este abandono de cierta manera pues ha llevado a los internos a atentar contra su propia vida. Ahí está también el ejemplo de las internas de Cancún, de las internas del penal de Morelos, que pues cada día aumenta más el número de mujeres en reclusión que han atentado contra su propia vida, y esto pues también es un tema de salud, ¿no? Y que se tiene que atender, y pues es un problema grave y es un problema grande, y por eso lo queremos decir, ¿no? Se debe de propiciar que haya en el país un sistema de salud eficaz, pero también hay que voltear a ver a los centros penitenciarios, las condiciones en las que están, para que pues la atención médica dentro de los centros mejore, y así se llegue no nada más a una justicia social, sino también a la justicia penal, Anaí y Aníbal. Astrid, Adrián, respecto a esto que mencionaban, en otras ocasiones ya nos han hablado de las reglas Mandela, y para recordarle más a la audiencia que nos está escuchando, lo referente a la cuestión de salud y las reglas Mandela, hay una parte en estas reglas, la regla 24, menciona que la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado, y también va enumerando otro tipo de aspectos de temas, de características que tienen que ver con el cuidado de la salud de los reclusos. Lo que ustedes están mencionando en gran parte de los ejemplos que ponen es que el Estado no está velando por este tipo de características que tienen los reclusos y que deberían de cumplir. En ese sentido, y sobre todo para recordarle a la audiencia, las reglas Mandela, ¿cómo se aplican en el país? ¿Las tienen que aplicar? ¿Es parte de un acuerdo o cómo es esto en el caso de México? Bueno, creo que vale la pena, y qué bueno que lo tocas ahí, Aníbal, también los comentarios que has hecho, Anaí. Eh,
recordar que las reglas Mandela son un instrumento no vinculante, pero es orientador y genera compromisos. Y en muchos centros penitenciarios, como ya lo habíamos visto en Querétaro, incluso hasta hay grandes carteles, pósters con los pensamientos de Mandela y demás, pero dista mucho de ser ese, ese cumplimiento cabal. Eh, no podemos quitar del ojo de encima del modelo de negocio que significa llevar a la prisión a miles de personas. Ese es el primer elemento crítico que hay que tomar en cuenta. Las reglas Mandela se traducen en la necesidad de cumplir con los derechos de las personas que se encuentran en prisión y que el derecho que pierden las personas es el de su libertad, pero no todos los demás derechos. Garantizar el trabajo, la educación, la alimentación, la recreación, el estudio, las condiciones de vivienda dignas son parte de esos derechos que debe garantizar el Estado mexicano. Sin embargo, en este modelo que se impuso de 40 años de neoliberalismo con el narcoestado policíaco militar, se hizo un modelo de negocio muy grande que a partir de la entrada del gobierno de Andrés Manuel se pudo renegociar algunos términos de esos contratos leoninos, pero que la situación no ha cambiado de manera significativa aún. Hay avances, no hay que negarlos, pero el hecho de que eh, sea adoptar el modelo del imperialismo carcelario, en lugar de atender el concepto del buen vivir que debe privar en nuestro país, el hecho de pensar que se es más justo con sanciones que rayan con los 200, 450 años de sentencia, aunque lo más que puede estar en prisión una persona son 60 años, pero imagínense 60 años de vida en prisión. Las autoridades deben garantizar que la persona que está en prisión al momento del ingreso no haya sido víctima de tortura, goce de cabal salud y demás, pero al egresar, al salir, ¿cómo quedan esas personas reducidas a qué? Hace unos días acaban de salir otras personas que hemos apoyado liberadas, ya les daremos a conocer en su momento, pero ¿en qué condiciones? Y salen con problemas de salud graves que la familia no puede asimilar. Sus familiares no podrán asimilarlos porque no tienen derecho al seguro social y mientras el IMSS Bienestar se puede aplicar y ser garante de nuestro país, todavía tarda un poco eso en darse. Hay un tema que es, insisto, de carácter estructural. Primero, no hay un sistema penitenciario mexicano. Hay un modelo federal y cada estado de la República en sus entidades federativas tiene diversos reglamentos que deberían estar en consonancia con lo que es la ley nacional de ejecución de sanciones penales, que es el que recogería las reglas Mandela y muchas de ellas están plasmadas en esta ley de ejecución de sanciones penales, pero no hay un órgano garante de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el órgano garante del cumplimiento sería el juez de ejecución de sanciones penales. Y ese juez de ejecuciones de sanciones penales nunca visita un reclusorio, no va a los centros penitenciarios, no va a constatar lo que ha hecho la petición una persona que tiene que llegar incluso al amparo simplemente para que le den la atención médica, para que le brinden el medicamento o la queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el gris papel que también juega la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no garantiza ese derecho. Después de un amparo o después de gestiones para que la Comisión Nacional o de los estados pida en favor de una persona para su atención de salud, le darán el medicamento un día o dos, unos meses, pero después vuelve el asunto porque es un tema estructural y la gente se podrá saturar a los organismos públicos pidiendo la atención médica, pero otra vez es recurrente este asunto. ¿Por qué? Porque si ustedes observan a lo largo de todo este tiempo, en el modelo del Plan Nacional de Desarrollo, cuando se habla del plan de salud,
no se menciona la salud de las personas privadas de su libertad. Por el bien de México, primero los pobres y también de estos los pobres que están en prisión porque están sobrevictimizados ellos y sus familias. Todavía que la persona se convierte en una carga para la familia de esa persona presa, ellos tienen que pagar los medicamentos, tienen que llevarlos y tienen que corromper para que le permitan el acceso, cuando tiene que garantizarse el derecho a la protección de la salud. Y queremos que hoy haya una coordinación de esfuerzos, porque los centros penitenciarios en su mayoría no dependen de la Secretaría de Salud y deben todos depender de la Secretaría de Salud. ¿Para qué? Para que todas las políticas de salud lleguen, para que las farmacias del bienestar lleguen a todos los presos y no solamente el cuadro básico. Y que si no hay un medicamento no lo tengan que pagar los familiares. Si necesita una prótesis, se le brinde por parte de las personas, se les dé también la rehabilitación que merecen, porque tenemos casos dramáticos de personas que no pueden ya ni moverse. Si se sientan, tienen dolor. Si se paran, tienen dolor por la gravedad de sus lesiones y no están libres. Siguen en prisión y no están las cárceles acondicionadas. Por lo tanto, sin temor a equivocarnos, tenemos que decir que el sistema penitenciario mexicano tiene condiciones que potencialmente favorecen los daños a la salud de las personas. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque mientras hay privilegios para algunos que tienen estancias con servidumbre a su favor, es decir, que agarran a los presos, que les llaman erizos para que les sean la limpieza y demás, y tienen celdas únicas para ellos, hay gente hacinada que está viviendo situaciones violentas. Hay gente que está siendo torturada, que está siendo extorsionada, ellas y su familia. Y fíjense bien, en todo el problema de la lucha contra las drogas, en ningún momento se habla de la campaña al interior de los centros penitenciarios, donde hay un modelo de negocio. La persona que está presa está enferma como una dependencia, porque así lo establece la Organización Mundial contra la Salud. Sin embargo, allá adentro no hay terapia para la gente, ni se le brinda los medicamentos y por lo tanto tampoco se les permite el paso de la droga que necesitan, prescrita por algún médico, sino que adentro le permiten el paso del dinero para que adentro esa gente se convierta y siga siendo carne de presidio y obligue a sus familiares a tener que delinquir afuera también para poder mantener la situación de gravedad de la dependencia a, a los narcóticos. Entonces, aquí hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Salud, al secretario de DINS Bienestar, a, al órgano desconcentrado de federal para los centros penitenciarios, a la propia Secretaría de Gobernación del cual dependen, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la CNDH en su tercera vistaduría que ahora está ahí, está Nestora Salgado, y esperemos que haya una buena impulso, y también al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura para que atiendan este fenómeno, se generen los recursos y se le dé empleo a los médicos, enfermeras, psicólogos, especialistas que están en prisión para que ayuden a atender la salud, que se generen los comités de salud al interior de los centros penitenciarios y de una vez por todas se garantice el derecho a la protección de la salud, porque por el bien de México, primero los pobres, máxime si esos pobres se encuentran privados de su libertad en total indefensión para que su familia pueda proveerles de lo necesario, y que por cuestiones humanitarias todos los presos que ante la gravedad de los daños que tiene a su salud sean puestos de libertad inmediata para que se les dé prisión domiciliaria o beneficios de ley. Pues este es el mensaje para hoy. Hay mucho más que ir a hablar, pero estamos avanzando en eso. Entonces, en esta materia, la cuarta transformación apenas estaría teniendo los cimientos para hacer el primer piso, porque en ese rezago estamos ante el modelo de negocios de Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y el narcoestado policíaco auspiciado por el sionismo, que hizo grandes negocios con ellos para el tema de las prisiones.